Hola a todos, espero que me escuchen bien. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, Sí, perfecto, aquí. súper. Siendo súper puntuales, dejamos un minuto, vamos a comenzar con esto. Eh, es parte de nuestro ciclo de webinar que estamos organizando en el marco del proyecto internacional de cooperación binacional, aplicación de estrategias One Health, lecciones aprendidas en los sectores de salud, alimento y medio ambiente y su contribución en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Este es un proyecto que está financiado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y está ejecutado en esta oportunidad por la Universidad de San Sebastián y la de Chile y Universidad Nacional de Río Negro de Argentina. ¿Ya? Este es un ciclo de 10 webinars que estamos organizando. Iniciamos el lunes con una charla que tenía que ver con la necesidad de buscar nuevos antibióticos. Tuvimos un conversatorio el miércoles también muy interesante en donde tuvimos invitados internacionales y pudimos abordar de diferentes puntos de vista el problema de la resistencia antimicrobiana, siempre en un concepto que engloba todo esto, que es el concepto One Health. Y en esta oportunidad, Daniel nos comentará respecto al proyecto que ha estado realizando en el marco de su investigación. Ya, Daniel es ingeniero en biotecnología molecular, magíster en ciencias biológicas y doctor en biotecnología. Él es académico investigador asociado a la Facultad de Medicina Veterinaria y miembro del Núcleo Milenio de Biología de Microbiota Intestinal de Chile. ¿Ya? Su línea de investigación se centra en la caracterización del microbioma animal, humano y ambiental mediante el uso de técnicas de secuenciación masivas de DNA y herramientas bioinformáticas. El proyecto en el cual estaba trabajando y nos va a contar de esto a través de su presentación es titulado Implementación de estrategias moleculares para caracterizar la condición microbiológica de humedales urbanos, que busca estudiar qué microorganismos habitan en estos ecosistemas y que puedan hacer funcionalmente con el fin de desarrollar herramientas que permitan la caracterización sanitaria de estos ambientes. Estos avances, estos proyectos van a ser también presentados en un congreso que se va a desarrollar prontamente en la Sociedad de Microbiología de Chile, así que ustedes van a tener la primicia. Muchas gracias por haberse hecho espacio en la agenda y por favor, Daniel, te escuchamos. Muchas gracias, Javier, por la presentación y por la disposición a estar hoy día presente y a organizar esta semana, la primera semana de nuestro ciclo de webinar, que se enmarca dentro del proyecto de aplicación de estrategias One Health, ¿cierto? Que busca principalmente que los investigadores y las comunidades que habitan a nuestro alrededor puedan conocer qué es lo que hacemos en los laboratorios, pero que además podamos intercambiar ideas, intercambiar opiniones y eventualmente realizar lazos de colaboración con nuestros pares argentinos que también participan en este proyecto. El día de hoy les voy a hablar sobre la vigilancia molecular de comunidades microbianas ambientales, que es la línea de investigación que hemos estado desarrollando durante el último año. Prácticamente todos los resultados y avances y preguntas que vamos a ver el día de hoy las hemos desarrollado durante este año. Y no quiero dejar de destacar la activa participación de estudiantes de Química y Farmacia, donde Javier es secretario de estudio, a Michael Dumijual, Martín Hernández, Natalie Concha, quienes desinteresadamente han participado y han hecho un gran aporte en cada uno de los resultados que vamos a ver a continuación. Y además destacar el excelente trabajo que Catherine Opitz, como investigadora asociado al FICMAS Azul y a los proyectos colaborativos que estamos llevando en marcha, ha hecho para alcanzar los resultados que vamos a ver. Entonces, en ese contexto, como les comenté el miércoles pasado, nosotros estamos habitando en la región de los lagos. Oh, no, no, creo que nos está pasando. ¿No se ve? No, Daniel, no veo la siguiente diapositiva. Perfecto, voy a volver a compartir. Eh, ahí sí se está pasando, ¿no?
Sí, Perfecto, veo súper. la diapo de los animalitos. Muy bien. Como les comentaba, nosotros habitamos en la región de los lagos, desde donde estamos transmitiendo. Y en esta región somos bastante afortunados desde el punto de vista que contamos con una amplia biodiversidad y una amplia eh, dicotomía de paisajes en las cuales el agua está muy presente. Y a toda esta biodiversidad, sin duda, hay una gran biodiversidad de microorganismos que todavía no conocemos. Y cuando hablamos de microorganismos, generalmente y coloquialmente, cuando estamos enfermos, siempre nos preguntamos qué bicho nos pegamos o qué microorganismo tenemos presente, sobre todo ahora en el contexto de pandemia, cuando estamos con un poco de síntomas de gripe o de resfrío, lo primero que pensamos en me habré contagiado de COVID. Sin embargo, cuando estamos sanos, cuando no estamos enfermos, muy pocas veces nos preguntamos qué microorganismos tenemos. Y los científicos en los últimos años, durante la última década más o menos, nos hemos empezado a preguntar cuáles son los microorganismos importantes cuando estamos sanos, cuando no estamos enfermos. Y eso lo podemos aplicar tanto en el contexto de salud ambiental, salud humana y salud animal, en lo que se conoce también como el concepto One Health, que es la interconexión de cada una de estas saludes, cómo está implicada y cómo puede afectar a la otra. Es decir, si tenemos un ambiente saludable, obvio, o sea, va a ser como consecuencia que tengamos una salud animal y una salud humana alrededor. No podemos contar con un buen estado de salud humano o animal si nuestro medio ambiente está afectado. Y cuando hablamos del estudio de los microorganismos, tenemos que tener en cuenta que no solo se estudian las bacterias, también podemos estudiar las arqueas, los eucariontes y los virus. Y gracias al desarrollo de tecnologías que permiten la secuenciación de ácidos nucleicos, en la última década, estas tecnologías han permitido el estudio de las comunidades microbianas como no se había podido estudiar en la historia hasta el momento. ¿Por qué? Porque tradicionalmente para poder estudiar los microorganismos era necesario aislarlos, cultivarlos y caracterizarlos. Sin embargo, parte importante de los microorganismos que habitan en el medio ambiente e incluso habitan en el interior nuestro son muy difíciles de aislar y cultivar, dadas los estrictos requerimientos nutricionales que estos poseen. Por lo tanto, la aparición y el desarrollo de estas técnicas de secuenciación de los ácidos nucleicos nos han permitido responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes están desde el punto de vista de qué microorganismos están en un cierto nicho ecológico? Mediante la identificación de marcadores taxonómicos. Pero también podemos responder la pregunta ¿qué pueden hacer? Es decir, podemos caracterizar e identificar qué genes o qué funciones tienen los genes que los microorganismos presentes en un cierto nicho poseen. ¿Bien? Y más allá de caracterizar y responder estas preguntas, nosotros nos preguntamos, ¿para qué tener esta información o qué podemos hacer con esta información? Y una de las respuestas que nos parece sensata es utilizar a los microorganismos y la información asociada a estos como bioindicadores de la condición sanitaria. Condición sanitaria ya sea de humanos, animales o, en el caso de hoy, como les voy a presentar, específicamente en temas medioambientales. Ahora bien, ¿por qué estudiar los microorganismos en el medio ambiente? Porque parte importante de los ciclos biogeoquímicos, es decir, de los ciclos de los nutrientes inorgánicos, son mediados por los microorganismos. Los microorganismos son los responsables del paso de los nutrientes desde el medio ambiente, estoy hablando de los nutrientes inorgánicos desde el medio ambiente, hacia los seres vivos. Y durante el último tiempo, los científicos nos hemos empezado a preocupar por qué efecto tendrá el cambio climático en la presencia de los microorganismos en el medio ambiente. Desde el punto de vista de si perdemos microorganismos, ¿perderemos esos ciclos? ¿Perderemos ese traspaso de nutrientes inorgánicos desde el medio hacia los seres superiores? Por lo tanto, cuando nosotros vemos o imaginamos un cierto lugar donde hay microorganismos, podemos tener una visión mental de lo que vemos aquí a la izquierda.
en donde pueden haber cientos de microorganismos diferentes asociados, pero bioquímicamente todos estos microorganismos están haciendo algo. Hay una cierta función dentro de ellos que está haciendo cambios e intercambios moleculares que pueden ser representados en ciclos. Yo creo que a muchos les debe hacer recuerdo, les debe traer recuerdo el ciclo de Krebs, ¿cierto? El ciclo de las pentosas, de las hexosas, etcétera, etcétera. Los ciclos del nitrógeno, del agua, del carbono. Todas estas funciones y todas estas rutas metabólicas están presentes dentro de los microorganismos. Y es importante poder conservarlas, porque si las perdemos van a desaparecer del medio y vamos a perder este traspaso de nutrientes inorgánicos hacia los seres superiores. Y en ese contexto, durante los últimos años en Chile, hace alrededor de 1 o 2 años, se creó la Red Chilena de Ecología Microbiana, que está empezando a agrupar diversos investigadores cuyos temas principales de investigación estén asociados a la caracterización y a la descripción y sobre todo a la conservación microbiológica de la biodiversidad que tenemos en Chile. Y una de sus primeras iniciativas fue la creación de un mapa microbiano de Chile, en donde a lo largo de Chile diversos investigadores han descrito ciertos microorganismos que han sido aislados en cada una de estas zonas, y en función de eso se creó este mapa como difusión. ¿Por qué? Por un tema de que para poder conservar tenemos que conocer, tenemos que aprender y saber qué tenemos en nuestro medio. Y en ese contexto, en nuestro medio, en la región de los lagos, tenemos alrededor de casi 7.000 humedales catastrados por el Ministerio del Medio Ambiente. En el contexto de humedales urbanos hay un poco menos de 700, entre 600 y 700, solo en Puerto Montt. ¿Y por qué son importantes los humedales? Porque los humedales son proveedores de servicios ecosistémicos. Es decir, por ejemplo, pueden almacenar agua, pueden retener agua, pueden filtrar agua, pueden entregar agua a los seres vivos, pueden almacenar y permitir el desarrollo de aves migratorias, por ejemplo. Por lo tanto, los servicios ecosistémicos que entregan los humedales, y aquí muestro fotografías tomadas por nosotros de distintos tipos de humedales. El de arriba a la izquierda es un humedal aquí de Puerto Montt que se conoce como Parque Bell. Es un humedal que está protegido y es uno de los humedales que está dentro de la Ley de Protección de Humedales, que ya vamos a conversar a continuación. El de la derecha, de la esquina superior derecha, es un humedal estacionario. Es decir, que en función del agua lluvia se almacena o no agua, se produce esta característica humedal. Mientras que los dos humedales de abajo, el de al medio a la izquierda, es el humedal Baquedano, que se encuentra ubicado en Yanquihue, que ya vamos a conversar un poco de ello, y el de la derecha es un humedal costero de la comunidad de Calbuco. De abajo podemos observar una laguna, que es un humedal que se conoce como Laguna Valle Volcanes 2, que está muy cercana a la laguna que vemos en la fotografía de arriba a la izquierda. La diferencia es que no está intervenida aún, que no hay construcciones todavía alrededor de ella. Sin embargo, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué va a ocurrir con los humedales? ¿Qué va a ocurrir con los microorganismos frente al cambio climático? Yo creo que ya el tema del cambio climático no es algo de discusión de si existe o no. Todos lo estamos viviendo. Y nuestro deber como científicos y como personas es actuar frente a él y ver cómo podemos conservar, describir, almacenar y corregir cualquier problema medioambiental que esté ocurriendo. Entonces, ya desde hace poco estamos empezando a preocuparnos de esto. Se está empezando a generar literatura e investigación respecto, como el libro que muestro aquí a la izquierda. Sin embargo, cuando nosotros vamos a los humedales, la huella antropogénica, es decir, la actividad de los humanos que hay alrededor, sin duda deja algo. De las mismas fotografías que les mostré arriba, de los mismos sitios, por ejemplo, la que vemos aquí arriba a la izquierda, que hay mucha basura, incluso hay un volantín ahí, es la laguna de Valle Volcanes 2, en donde la gente de manera recreacional va al lugar, hace sus actividades, pero no se lleva la basura y la deja ahí. O por el contrario, un humedal que sí está intervenido y está cuidado, como el humedal Baquedano en Yanquihue,
a pesar de que haber basureros alrededor, el viento aún así arrastra basura hacia el humedal. O los mismos vecinos van dejando cosas ahí en los basureros alrededor que de una u otra manera, ya sea por el agua lluvia, por las aves, por los animales o por el mismo viento, termina llegando y aproximándose a los humedales. O aquí a la derecha, abajo a la derecha, otro humedal de Yanquihue, conocido como Las Ranas, que a primera vista es un humedal que se ve muy sano. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar las orillas, la orilla posee basura a su alrededor y todo el sitio que está alrededor se utiliza como un basural. Y a pesar de que hace muy poco se promulgó la ley de protección de humedales urbanos, en donde se ha avanzado con el registro y la protección de los humedales, sin embargo, queda todavía mucho por hacer. ¿Por qué? Porque no podemos conservar lo que no conocemos. No podemos conservar lo que no describimos o lo que no podemos saber qué es lo que hay ahí. Sin saber lo que hay ahí no lo podemos cuidar. Y aquí la ley le entrega la responsabilidad a las municipalidades para que hagan la protección, pero no hay un estándar claro que diga de esta manera lo vamos a proteger. ¿Bien? Y les invito a ver y a revisar un documental que se llama Humedales de Chiloé, que está en YouTube, ustedes lo podrán ver, que muestra unas imágenes preciosas de todos los servicios ecosistémicos que los humedales entregan y la amplia biodiversidad de flora y fauna que estos humedales conservan. Pero ahora viene la siguiente pregunta, que es la que nos reúne el día de hoy. ¿Y qué ocurre con los microorganismos? ¿Se conoce algo sobre la biodiversidad de los microorganismos en estos humedales? Y los científicos en el mundo ya han empezado a hacer estudios en el contexto de humedales. Tenemos grandes ejemplos de estudios en la zona norte del país, en la zona centro del país. Sin embargo, en la zona sur se sabe muy poco o se conoce muy poco aún. Y nuestra idea es estudiar cómo el impacto antropogénico está afectando a la protección o está amenazando a la protección de los humedales urbanos. Y para ello, gracias a fondos que nos entregó la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, hemos desarrollado durante este último año un proyecto que lleva como título Implementación de estrategias moleculares para caracterizar la condición microbiológica de humedales urbanos. La característica de este proyecto, al ser un proyecto de vinculación con el medio, es que tiene un fuerte nexo con las comunidades, con asociaciones que están inmersas en las comunidades, pero también con la participación de estudiantes y con la participación de profesores. En este proyecto participa Javier de parte de Química y Farmacia, pero también hay profesores de arquitectura que están participando, de la Facultad de Ingeniería, que también hacen su aporte. Entonces, a través de este trabajo multidisciplinar, nosotros pretendemos responder dos preguntas. Primero, ¿qué microorganismos habitan en los humedales urbanos? ¿Y en qué estado sanitario se encuentran los humedales urbanos? Es decir, ¿podemos utilizar la información cuando ya sabemos qué microorganismo está ahí? Podemos utilizar esa información para ver y describir cuál es el estado sanitario que se encuentran. Y en un inicio comenzamos a utilizar como modelo la ciudad de Yanquihue, que es una ciudad que ha crecido alrededor de humedales. De hecho, una de las denominaciones de la ciudad es la ciudad de los humedales. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, vamos a los humedales, tomamos una muestra de agua, la filtramos en el laboratorio, obtenemos sus ácidos nucleicos, los enviamos a secuenciar al extranjero, porque para poder secuenciar los ácidos nucleicos se requieren laboratorios altamente especializados. Sin embargo, estas técnicas de secuenciación masiva entregan una alta cantidad de información que es necesario interpretar mediante análisis bioinformático, que es una de las cosas que también hacemos nosotros. Entonces, para saber cuál es el estado sanitario de los humedales urbanos o de conservación, primero que todo nos preguntamos, ¿hay diferencia entre los humedales? Y los primeros dos modelos que estamos empezando a estudiar son los humedales de Yanquihue, como les acabo de decir, en donde en la parte superior encontramos al humedal urbano, conocido como Paquedano. Luego encontramos el humedal El Loto, que es bastante fotografiado y muy conocido, sobre todo porque tiene una
alto nivel de floraciones algales, de ahí su color verde, pero también hay unos humedales que están ahí alrededor, como el helecho y otros que no están aquí nombrados, que no los incluimos en los estudios porque son humedales que son relativamente estacionales, es decir, depende de cuánto input de agua se está dando, ya sea por allá agua lluvia o napa subterránea. Pero también hemos estudiado el humedal Las Ranas, que es un humedal que sigue siendo urbano, pero que está casi en las afueras de la ciudad de Yanquihue y que está en contacto con la desembocadura del lago Yanquihue, cuyo nombre es el río Maullín. Por otro lado, hemos estado estudiando también dos humedales que forman parte de 5 lagunas que se conocen como Laguna Valle Volcanes. La Laguna Valle Volcanes, que está protegida en un parque que se llama Parque Luis Abel, que como ustedes pueden ver está construido a su alrededor, mientras que una segunda laguna se está empezando a construir a su alrededor, pero que está un poco más alejada. Y la pregunta que queríamos ver en un inicio era, ¿hay diferencias entre un humedal que tiene una construcción a su alrededor y otro que está sin construir? ¿O hay diferencias entre los humedales de una ciudad y otra? ¿O dentro de la misma ciudad? Y además, para este estudio también hemos incluido muestras de humedales de Puerto Varas y de Calbuco, de la ciudad de Calbuco, que aún no hemos procesado, estamos por procesarla, pero que eventualmente incluiremos dentro de los resultados. Paralelamente, también hemos estado realizando aislamiento y caracterización fenotípica de los microorganismos que habitan en los humedales, porque como les comentaba, no podemos preservar algo sin conocerlo, pero también para preservarlo tenemos que almacenarlo. Y uno de los objetivos ha sido precisamente almacenar microorganismos utilizando técnicas de microbiología clásica. En una primera etapa, analizar todas las muestras mediante una técnica de secuenciación que se llama amplicon sequencing, que lo que hace es secuenciar una región específica de algún marcador taxonómico. Y con marcador taxonómico hago referencia a un cierto segmento del DNA de los microorganismos, pueden ser hongos, bacterias o arqueas. Para cada uno se utiliza un marcador en específico, pero estos marcadores nos permiten identificar hasta nivel taxonómico de género de una manera relativamente confiable. Es decir, podemos pasar por casi todas la clasificación taxonómica, no llegando a esta especie, podemos forzarlo, pero un poquito inestable, o no específico, pero gracias al amplicon sequencing y a interpretaciones bioinformáticas podemos caracterizar qué géneros de microorganismos están presentes. Y con el marcador 16S nosotros somos capaces de caracterizar qué bacterias están presentes e incluso en algunos casos qué arqueas. La imagen que les muestro aquí es un árbol filogenético construido a partir de la secuencia del marcador taxonómico 16S de la región B3 a B4, que lo que nos muestra es que en estos humedales, en estos 5 humedales que hemos estudiado hasta el momento, de los cuales ya tenemos resultados, hay una amplia biodiversidad de microorganismos. Y aquí solo lo estamos viendo a nivel de filo, que es uno de los niveles un poco más altos taxonómicamente hablando. Si tú ven a la izquierda la imagen, ahí está el dominio de vida, dominio, reino, filo, ¿cierto? Filo es como uno de los primeros. Lo importante aquí es que vemos y fuimos capaces de rescatar información a través de la secuenciación del marcador 16S, que nos muestra que hay una alta diversidad de microorganismos, hay diferentes tipos de filos de microorganismos. A grandes rasgos podemos ver filos que están asociados a ciclos biogeoquímicos, incluso filos que están asociados a bacterias que se conocen como bacterias intestinales, pero lo más importante que podemos rescatar aquí es que podemos sacar información desde los humedales urbanos utilizando estas técnicas. Y ya estudiando cuál es la diversidad, utilizando índices de diversidad como el índice de Shannon y el de Simpson, podemos ver que cada humedal tiene su propio índice de diversidad. El primer índice de diversidad a la izquierda, en un cuadro rojo, y el tercero, en verde,
y el cuarto, en azul, corresponden a los humedales baquedanos, el loto y las ranas, que pertenecen al sistema de humedales de la ciudad de Yanquihue. Mientras que el segundo, en un amarillo algo café, verdoso, y el último en color púrpura, corresponden a los humedales de Puerto Montt. A simple vista lo que podemos ver es que los humedales de Puerto Montt tienen una diversidad muy similar. Y eso se puede explicar porque estas lagunas se conoce ya que están conectadas mediante napas subterráneas. Es decir, pertenecen a un sistema. Y por otro lado, esto nos sugiere que tienen cierto grado de parecido en su composición microbiana. Sin embargo, el escenario en Yanquihue es completamente diferente, a pesar de que Baquedano y el Loto en rojo y en verde están relativamente a la misma altura de diversidad. El humedal de las ranas tiene una alta diversidad. Es decir, esto nos sugiere que cada uno de estos humedales podría ser un mundo diferente, un mundo distinto microscópicamente hablando. Cuando nos fuimos a las tablas de diversidad, nos dimos cuenta que los géneros bacterianos que estaban en estos humedales los podíamos separar en bacterias que podrían estar relacionados con géneros humanos, con géneros que albergan especies patógenas y con géneros que albergan microorganismos de características ambientales, es decir, que están en el medio ambiente, que pueden estar relacionados con ciclos biogeoquímicos, o que están en el ambiente y son inocuas desde el punto de vista patogénico, o que no pertenecen o que no están presentes en humanos y animales. Entonces, aquí con esta gran cantidad de información, el desafío científico ha sido extraer conclusiones biológicas a partir de esta información recopilada. Y ahí los estudiantes de química y farmacia, Michael, Martín y Natalie, han hecho un trabajo tremendo, porque hasta donde nosotros conocemos no hay una base de datos que pueda separar a los géneros bacterianos en géneros humanos, géneros patogénicos, géneros ambientales, o géneros humanos o animales, ¿bien? Es decir, una cierta clasificación. Y ahí los estudiantes han estado haciendo un trabajo de clasificar los géneros bacterianos para poder darles algún sentido a estos resultados que hemos obtenido. Y por otro lado, Catherine ahí también ha hecho un trabajo súper importante, también ahí clasificando, generando figuras y extrayendo conclusiones desde los resultados. Entonces, en una primera etapa nos enfocamos en ver qué había en el loto y qué había en el baquedano, desde el punto de vista de bacterias ambientales o géneros ambientales, géneros patogénicos que podrían ser géneros patogénicos oportunistas y géneros que podrían estar asociados a actividades humanas o animales. Separamos el core de las bacterias mediante la prevalencia de las bacterias, es decir, seleccionamos las 30 primeras bacterias más prevalentes en cada uno de estos humedales y en función de eso hicimos esta separación de bacterias, géneros ambientales, patogénicos y humanos. Podrían haber sido 50, podrían haber sido 100, pero como no hemos encontrado un trabajo similar en literatura, decidimos partir por 30, porque créanme que hacer la asignación, la clasificación y el curado de esta información no es trivial, es relativamente difícil. Hay que estar revisando paper por paper, cita por cita, artículo por artículo, rescatar información desde bases de datos y de esa manera ir clasificando. Pero lo importante y el trabajo más difícil fue precisamente empezar a asignar bacterias en el loto y en baquedano. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando en el trabajo, ahí Catherine se fue dando cuenta que hay bacterias que son comunes y otras que no. Es decir, hemos ido creciendo en información. Estamos generando una base de datos que no es menor. Y ya cuando hemos logrado asignar y hacer estas clasificaciones, lo que vemos es precisamente lo que les comentaba hace un momento. Los humedales en el sistema de Yanquihue son diferentes entre sí. Podemos decir que hay un porcentaje que es un poco mayor de bacterias ambientales, sin embargo, hay un porcentaje no menor de patógenos que podrían ser bacterias y género bacteriano que dentro de su clasificación taxonómica poseen especies que podrían ser patógenos. Y lo mismo ocurre con algunos géneros bacterianos que dentro de su clasificación taxonómica poseen especies
que están ligadas a actividades humanas o animales, es decir, que habitan en humanos, que están, por ejemplo, en la piel de los humanos, en la piel de los animales, en el intestino de los humanos. ¿Bien? Entonces, de esta manera, estamos viendo que en los humedales, que en las fotografías que yo he puesto aquí se ven bastante bien, sin embargo, cuando empezamos a revisar a su alrededor, encontramos basura dentro de ellos, encontramos que la población habita alrededor de ella, y una de las hipótesis que tenemos es que las aguas lluvias que alimentan estos sistemas hídricos probablemente podrían estar arrastrando microorganismos asociados a las actividades antropogénicas que ocurren alrededor de estos humedales. Entonces, por un lado, lo que estamos viendo es que en este sistema en Llanquihue hay una proporción no menor de bacterias que podrían estar asociadas a géneros humanos y patógenos oportunistas. Sin embargo, cuando nos vamos a revisar esta clasificación en los humedales que están en Puerto Montt, vemos que el panorama es muy diferente. Primero, los porcentajes y proporciones entre ambos dos humedales son muy similares, a pesar de que son humedales que están separados por alrededor de 1 kilómetro y medio, que probablemente ya se conoce, hay registros de que están interconectados por napas subterráneas, pero uno que tiene construcción a su alrededor y otro que no tiene construcción a su alrededor, aún así, parte importante de los géneros bacterianos que están ahí, taxonómicamente hablando, posee especies que están más relacionadas con temas ambientales. ¿Bien? Es decir, podríamos decir que son sistemas de humedales que no están tan impactados antropogénicamente, porque dentro de este top que hicimos dentro de este ranking por prevalencia, las 30 primeras bacterias o las bacterias más prevalentes tienen una menor presencia en patógenos o en bacterias que son humanas. En definitiva, podríamos decir que son ambientes que están un poco más sanos. Y la idea con esta información que estamos construyendo es poder crear un índice sanitario que nos permita hacer un diagnóstico de los humedales urbanos o de cualquier cuerpo lacustre o cualquier cuerpo de agua. Por otro lado, otro trabajo con el que, en el que somos partícipes es el proyecto o programa territorial HITO Más Azul. Programa territorial HITO son líneas de programas que posee nuestra universidad donde se le da prioridad a un cierto aspecto. Y el programa territorial HITO Más Azul le ha dado una prioridad importante al estudio y desarrollo de nuevas tecnologías para el buen cuidado y promover el buen uso del recurso hídrico asociado al lago Llanquihue, que ustedes ven aquí en esta foto, en donde en una de las jornadas de muestreo nosotros vamos ahí, tomamos una muestra de agua y la trasladamos a nuestro laboratorio para poder saber qué microorganismos están ahí. Entonces, dentro de este programa territorial HITO, que es financiado por el Gobierno Regional de los Lagos, hay 5 objetivos, y uno de los objetivos, que es el que llevamos nosotros, es evaluar el uso de la metagenómica para el monitoreo microbiológico. Y la metagenómica consiste en la secuenciación completa de todos los ácidos nucleicos que hay en una muestra. Me refiero a ácidos nucleicos DNA. Y eso nos permite saber qué microorganismos están y qué pueden hacer. Para responder una pregunta muy similar a la de los humedales, ¿podemos utilizar a los microorganismos como bioindicadores? Y bueno, aquí el trabajo que estamos realizando es hacer muestreos periódicos tanto en la ciudad de Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar. E incluso estamos tomando muestras desde efluentes de aguas lluvias. ¿Por qué? Por la hipótesis que le comenté con los humedales, que es probable que las aguas lluvias estén arrastrando cierto componente microbiológico de las actividades antropogénicas y sea un input de microorganismos hacia el lago Llanquihue, hacia los humedales. Entonces, a la fecha llevamos un total de 13 muestreos, hemos secuenciado 23 muestras metagenómicas, tenemos 10 muestras para ITS1, que es el marcador que se utiliza para estudiar hongos, y 10 muestras para 16S, que hemos analizado. Y recientemente hemos enviado un total de 33 muestras para realizar 16S. Sin embargo, aquí el gap principal es el análisis de datos. O sea, de toda esta información todavía no hemos logrado analizar
parte importante de la información, estamos al pendiente ahí. Sin embargo, ya tenemos algunos resultados. O sea, primero que todo, tenemos ya una descripción de qué información bacteriana hay asociada a Puerto Varas. Bien, también podemos ver que hay una alta diversidad de filos. Por otro lado, una de las conclusiones que hemos sacado de este estudio preliminar es que un extremo de Puerto Varas, dos puntos de un extremo de Puerto Varas, por ejemplo, el que está marcado como P3 y P2, tienen una distribución de microorganismos que es muy similar, a diferencia del punto 1 que está más hacia la derecha de Puerto Varas y que además está alimentado por un sistema de efluente de aguas lluvias que tendría una cierta composición similar de microorganismos a la que Puerto Varas tiene en ese lugar, que es lo que podemos ver aquí en la figura que está a la derecha, que representa el promedio de varias muestras en cada uno de estos puntos. Por otro lado, utilizando ya metagenómica, los resultados anteriores eran de secuenciación de amplicona. Por otro lado, aquí utilizando metagenómica, que es la secuenciación completa, hemos visto que parte importante de los microorganismos que están presentes corresponden a bacterias, en un menor porcentaje arqueas y virus. Sin embargo, haciendo un ranking del top 20 de bacterias más prevalentes en dos puntos extremos de Puerto Varas, uno el punto que está a la izquierda y el punto que es el desagüe de agua lluvia de la derecha de Puerto Varas, podemos ver que parte importante de este top está compuesto por microorganismos que corresponden a bacterias que habitan en el intestino humano. Entonces, aquí es importante destacar que el Shotgun Metagenomics, a diferencia del 16S, el 16S alcanza descripción hasta nivel de género. En metagenómica podemos describir hasta nivel de especie, en función de la base de datos que nosotros utilicemos para hacer la caracterización. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal? Hay bacterias aquí que son medioambientales, pero también hay un componente no menor de bacterias que están asociadas a actividades antropogénicas. De todas maneras, estos resultados queremos volver a repetirlos utilizando otra herramienta de análisis metagenómico para corroborar los resultados que les acabo de presentar. Ahora bien, de estas muestras metagenómicas nosotros también podremos hacer una caracterización de qué virus están presentes ahí. Para eso utilizamos un programa que se llama FastVirome Explorer, que nos permite hacer una asignación rápida de qué virus están presentes. Aquí lo que podemos ver es que el punto de agua lluvia está haciendo un input de virus que es en número un poco mayor a lo que podemos ver y detectar en el extremo que está en el lugar opuesto de la ciudad de Puerto Vara. Sin embargo, el top de bacterias se mantiene como siendo muy similar, perdón, de virus. Por otro lado, también de estas técnicas podemos rescatar información funcional desde el punto de vista de qué genes de resistencia antimicrobiana puede estar presente en el contexto de la semana antimicrobiana que hemos sido partícipes con los webinars anteriores y con conversatorios. Y aquí es importante destacar que dos de los genes que más vimos de resistencia antimicrobiana en el input de agua lluvia fue resistencia para tetraciclina y para, déjenme ver aquí, para beta-lactamasa. Entonces, de metagenómica también podemos rescatar este tipo de información. Es decir, qué elementos a lo mejor pueden ser potencialmente peligrosos para las actividades humanas o para la vida humana y que puede estar en el medio ambiente. Finalmente, las preguntas que nosotros queremos responder con este tipo de estudios es, uno, ¿cómo se adaptan los microorganismos al cambio climático? Y eso mediante la caracterización de qué microorganismos están presentes ahí y eventualmente si podemos hacer un estudio a través del tiempo, ver cómo han sido estos cambios a través del tiempo. Por otro lado, también queremos ver qué efecto tendrá la desaparición o el desplazamiento de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos. ¿Podemos eventualmente medir las características físico-químicas del lugar y ver si al ir cambiando la microbiología asociada al lugar, hay cambios en los ciclos bioquímicos, pero principalmente, que es por lo donde hemos empezado a responder esta pregunta, es ¿podemos utilizar los microorganismos como marcadores ambientales para el diagnóstico sanitario ambiental? Y por los resultados que le acabo de mostrar en los humedales, al parecer sí. Nos queda todavía mucho por analizar, mucho por caracterizar y ojalá ahí crear un índice sanitario.
Finalmente les dejo la invitación para nuestro próximo webinar que está programado para el lunes 6 de diciembre, que lo va a dar la doctora Angélica Guerrero, que es directora de la carrera de Química Farmacia de la Universidad San Sebastián de la sede de Valdivia. De mi parte, no me queda más que agradecerle la asistencia del día de hoy y la participación durante esta semana de este ciclo de webinar que se enmarca dentro del proyecto de aplicación de estrategia One Health, que busca la interconexión entre investigadores de Chile con Argentina. Muchas gracias y cualquier pregunta ahí estaremos atentos al chat. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación súper clarificadora. Qué bueno que ya vayan teniendo resultados acerca de este proyecto que es altamente relevante en el marco del proyecto One Health en el cual estamos involucrados. Pueden dejar sus preguntas a través del chat, podemos darles también permiso para que puedan hablar. Vemos bastante felicitaciones por tu presentación, Daniel. Así que, bien, por eso Muchas gracias por los comentarios positivos y felicitaciones a todos. pueden dejar sus comentarios acá. Podemos, si alguien necesita, puede levantar la mano y le damos la palabra. Yo te voy a hacer una pregunta, Daniel. Ajá, perfecto. Hemos visto que nosotros acá en la zona tenemos una industria productiva, tanto a nivel animal, en torno a la acuicultura, la ganadería, que utiliza gran cantidad, por ejemplo, de ciertos agentes antibióticos que podrían potencialmente generar cierta presión selectiva para que se desarrollen y se diseminen ciertos niveles de resistencia. Frente a eso, ¿qué proyecciones tienes tú respecto a los trabajos que estás realizando para analizar desde el punto de vista ambiental la diseminación de resistencia antimicrobiana? Esa es una muy buena pregunta. Yo la verdad es que me pregunto bastante qué aporte microbiológico están haciendo las descargas de agua lluvia o el traspaso de agua lluvia a los sistemas lacustres y a los sistemas de humedales. Entonces, una interrogante que tengo, ya que hemos visto que la metagenómica nos puede levantar información sobre genes de resistencia antimicrobiana, es ojalá estudiar si en los humedales urbanos son estos sistemas también un reservorio y unos sistemas como de concentración de estos posibles genes que eventualmente podrían ser perjudiciales para la salud humana. Entonces, uno de los proyectos que eventualmente queremos proponer es precisamente, y ahí tú sabes que estás cordialmente invitado a colaborar y a ser partícipe de él, es ver si en los humedales urbanos hay una presencia y una cierta concentración de estos elementos perjudiciales para la salud. Sí, yo creo que es súper interesante. Vimos también en el conversatorio la preocupación de los panelistas que tenían relación con salud humana, en donde nos mostraron y nos graficaron la realidad que estábamos viviendo, ¿ya? Y también porque esta herramienta en la cual estás creando y generando junto a tu grupo de investigación, yo creo que tiene mucha potencialidad, porque una de las cosas que tú señalabas y tu objetivo es, va a poder desarrollar y ver el impacto antropogénico por una parte, también nos puede dar ciertas luces para ver cómo avanzan, si se comportan estos microbiomas respecto al cambio climático y las distintas condiciones, y además nos sirve para monitorizar esta diseminación de resistencia, que fue el problema que hemos tratado durante esta semana. Entonces, la constitución de esta herramienta yo creo que ofrece mucha potencialidad en su desarrollo. Así es, Javier. Te agradezco las palabras porque has hecho un resumen súper importante. Nosotros aquí a lo mejor hemos estudiado 5 humedales de los miles que están en la región, pero estamos viendo que con la poca información que hemos levantado, y digo poca porque cada experimento arroja cientos de datos, pero aún así estamos ya viendo algo que está relacionado con la hipótesis que teníamos de un inicio. Podemos hacer una caracterización
sanitaria utilizando la información y no solo una descripción. Uno de los puntos de los estudios de microbioma y de metagenómica que se han realizado hasta el momento es precisamente ese. Se quedan en aspectos de caracterizar sin ir más allá a los aspectos mecanísticos. Entonces, el siguiente paso que yo pienso que este tipo de estudios tiene que hacer es dilucidar qué mecanismos hay ahí y cómo estos mecanismos los podemos abordar y describir utilizando estas herramientas. Y uno de los mecanismos que podríamos precisamente abordar es el mecanismo sanitario, el aspecto sanitario, incluso el aspecto One Health, porque el hecho de estar caracterizando bacterias patógenas ambientales, humanas o animales, está dentro del concepto One Health. Tengo una pregunta de alguien del ¿Sí? público que me puede responder y yo Mm, puedo complementarla si mm. gusta. ¿Hay alguna Paola te pregunta, te dice primero que excelente presentación, Daniel, y luego te pregunta, ¿hay alguna forma de saber si esos genes de resistencia detectados efectivamente se están expresando en esas bacterias o solo están presentes? Esa es una excelente pregunta, Paola. Muchas gracias. Precisamente, como acabo de decir, es... ¿Aló? ¿Sí? ¿Te ¿Sí? ¿Ahí escucho? sí se ¿Se escucha? te escucha? Sí. ¿Se te escucha? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Esa es una excelente pregunta desde el punto de vista de lo que acabo de mencionar. Muchos de estos estudios todavía se quedan en la parte descriptiva, pero falta estudiar los mecanismos y falta estudiar las funciones. Y como tú bien ahí indicas, una cosa es la presencia, ¿cierto? Que es lo que estamos detectando mediante técnicas que ven el DNA, pero otro aspecto diferente molecularmente hablando es si se están expresando. Y ahí tendríamos que hacer estudios de, por ejemplo, transcriptómica, hacer un QRT-PCR, o hacer un metatranscriptoma, que es la secuenciación masiva de ácidos nucleicos, pero de RNAs mensajeros. De esa manera a lo mejor podríamos ver si se están expresando o no. La importancia que tienen estos estudios de metagenómica que permiten detectar la presencia, no la actividad, sino que la presencia, es que nos podrían dar información para desarrollar paneles de qPCR para precisamente detectar si se están expresando o no los genes. Entonces, en una primera etapa, como el resultado que acabo de mostrar, vemos que dentro del top de resistencia antimicrobiana está en resistencia a tetraciclina. Entonces, nosotros podríamos tomar esa información, rescatar esa secuencia y con esa secuencia generar un panel de QRT-PCR para evaluar eventualmente dentro de estas muestras si hay expresión funcional o no de esos genes. Sí, ahí complementando, ahí tenemos técnicas moleculares que efectivamente nos van a dar luces si efectivamente se están expresando, que siempre es la pregunta con este tipo de estudios. Siempre cuando se hacen este tipo de estudios se cuestionan un poquito, ¿cierto? Si eso realmente se está expresando o no. También señalarles que Daniel junto a Catherine también han avanzado en torno a tener, cierto, a llegar a ciertas bacterias que están aislando y nosotros ahí también tenemos la posibilidad, ellos ya están constituyendo un cepario en donde tienen ciertas cepas aisladas de estos ambientes y en los cuales nosotros vamos a hacer estudios de susceptibilidad, en donde nos vamos a dar cuenta si esta información genética que se está obteniendo, genómica, disculpa, se está evidentemente llevando y las bacterias efectivamente están expresando ciertos mecanismos de resistencia. Así que todos estos estudios que nosotros les señalamos se van a complementar para poder dar y responder esta pregunta que nosotros también tenemos. Así es, Javier. Muy buena intervención y complementa muy bien la respuesta para Paula. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna otra consulta. Yo creo que se vienen muchos nuevos desafíos con este proyecto. Siempre lo bueno de estos proyectos es que te abren más preguntas y más preguntas. A mí me interesaría que nos cuente un poquito, Daniel, cuáles son tus proyecciones ahora de trabajo y en particular que nos cuentes, porque yo sé que has tenido conversaciones con ciertas organizaciones no gubernamentales que no necesariamente están preocupadas de los humedales urbanos, sino de aquellos humedales que están más cercanos a el mar.
Cuéntanos un poco de eso en las proyecciones de tu línea. Sí, la idea, bueno, el tema de estudiar los humedales es precisamente para ojalá crear un sistema ahí de diagnóstico sanitario. Pero este diagnóstico sanitario también lo podemos aplicar a otros sistemas. Sistemas, por ejemplo, en el área de acuicultura o sistemas, por ejemplo, en el monitoreo medioambiental. Ahí tenemos diversas conversaciones y ya tenemos incluso postulaciones avanzadas que hemos realizado en el contexto de medioambientales con empresas que se dedican precisamente al buen uso y a la caracterización del recurso hídrico, tales como NIVA, la sucursal de NIVA Chile, que es una empresa noruega que se dedica precisamente al estudio del agua, o fundaciones como Patagua, que se dedica precisamente al uso correcto del recurso hídrico. En ese contexto, ellos son parte de algunos de los proyectos que hemos postulado. Patagua específicamente es parte del proyecto del tema humedales, y estamos en conversaciones siempre para continuar con las investigaciones y eventualmente, ojalá, este tipo de tecnologías poder ponerlas al servicio de la región para el monitoreo y el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, Daniel. ¿Mm? Tenemos otra ¿Mm? pregunta. Ujú. Cintia te hace una pregunta, agradece tu presentación y te hace una pregunta respecto a metodológica. Ujú. Dice ella, ¿han encontrado discrepancias sobre la diversidad microbiana de la misma muestra usando marcadores genéticos distintos como la secuenciación del gen 16S versus la secuenciación metagenómica? Esa, muchas gracias, Cintia, por tu comentario, por agradecer también la presentación. Y esa es una muy buena pregunta del nivel de revisor de paper de Nature, porque siempre aparece algún revisor en estos artículos cuando hay datos de metagenómica de 16S, si hay alguna discrepancia. Y la verdad es que nosotros aún no lo hemos estudiado, pero sí tenemos muestras que hemos secuenciado por metagenómica y por 16S. Precisamente porque en mi experiencia en estudio en humanos, en algún momento también me lo cuestionaron. También me indicaron y yo tenía muestras procesadas por metagenómica, la misma muestra por metagenómica y por 16S. A nivel funcional, yo en su momento describí en un trabajo del año 2019 que había una correlación cercana entre 0,7 a 0,8 a nivel funcional. Pero a nivel taxonómico nunca he hecho una correlación, pero es una muy buena idea. A nivel funcional me refiero haciendo una simulación funcional a partir de los datos que se obtienen de 16S. Aquí Cintia de seguro me entiende el lenguaje que estoy hablando porque Cintia trabaja en el área, conoce del tema, nos conocimos en el Congreso de ISME de la primera versión de ISME-LA. Y cuando uno tiene una simulación funcional a partir del 16S, tiene datos de genes. Y esos datos de genes también, la metagenómica me entrega información de genes. Y si tenemos una misma muestra, uno la puede correlacionar, como bien Cintia ahí pregunta. En la experiencia que yo les comento, he encontrado correlaciones de 0,7 a 0,8 en estudios en humanos. En estudios ambientales todavía no lo hemos visto, pero podría ser una muy buena aproximación. Y como bien digo, tenemos muestras de 16S y de metagenómica de un mismo muestreo que eventualmente podrían ser útiles para responder esa pregunta. Pero insisto, ahí el gran gap que hemos tenido, dado que este ha sido un proyecto que tanto el de FICMAS Azul como el de Humedales, que lo hemos desarrollado por completo durante este año, aún nos queda mucha información que pretendemos el próximo año enfocarnos a ser parte importante de los análisis bioinformáticos y extraer conclusiones biológicas a partir de la información. Así que muchas gracias por la sugerencia, es una excelente pregunta que de seguro en un año más podremos responder. Muchas gracias, Cintia, también por tu pregunta, excelente pregunta. Y gracias a todos también. Nos estamos acercando a las 7 de la tarde. Ya llevamos una hora casi de conversación y de verdad agradecemos mucho el tiempo que ustedes han dedicado para poder estar aquí con nosotros. Para nosotros es súper importante parte de la labor
que uno tiene como científico es poder difundir esos resultados y en el marco de este proyecto poder hacer extensión con los objetivos, parte importante de los objetivos de este. Así que agradezco mucho la presentación, Daniel, muy clarificadora. Muchas gracias a los asistentes y por favor estén atentos a todas las otras actividades que nosotros tenemos. Tenemos el 6 de diciembre a las 18 horas. La doctora Angélica Guerrero también va a dar su presentación. Vamos a estar compartiendo esa información. Así que, Daniel, no sé, unas palabras al cierre. Sí, primero que todo agradecerte, Javier, por el apoyo de esta semana para la ejecución del proyecto. Ha sido una excelente semana de conversación y de intercambio. Segundo, agradecer a los colegas de Argentina. Un saludo ahí a Marcela Filippi, que está conectada, y a Paula Páez también, que son nuestra contraparte de este proyecto. Estamos esperando con ansia cuando sea el turno de ellas para comenzar a presentar ahí y conocer un poco los trabajos desde el otro lado de la cordillera. Y sobre todo también agradecer a los colegas que se han tomado la tarde del día viernes a las 6. Yo sé que es un horario un poquito complicado después de una harta semana de trabajo, pero muchas gracias por estar conectados y sobre todo a los estudiantes que están presentes, interesados por hacer investigación. De seguro se nos viene un muy buen 2022 en temas de investigación en nuestra sede y en nuestra universidad, en donde los estudiantes sin duda van a ser fundamentales para avanzar en ello. Así que muchas gracias a todos ustedes y estaremos comunicándonos para un siguiente ciclo de charlas. Les reitero los agradecimientos por haberse conectado con nosotros y nos estamos viendo. Muchas gracias por haber estado. Que estén muy bien, Muchas que tengan gracias. un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias.